Muy buenos días a todos, gracias por la concurrencia. Y como mencionaba doña Elizabeth, realmente para la institución, para mi persona, realmente es un gran privilegio compartir hoy, 20 de noviembre de 2025, donde justamente hoy hace 170 años se emitió la primera proclama de don Juan Rafael Mora Porras, el 20 de noviembre de 1855, que de alguna u otra forma es como el punto de partida de esta presentación, disertación, coloquio, no sé, como queramos llamarle, en la cual hace 170 años lo que se envió fue una advertencia. Lo que hizo Juan Rafael Mora Porras hace 170 años fue una advertencia a la ciudadanía costarricense, en la cual literalmente dice así: costarricense, la paz se sabe paz venturosa que, unida a vuestra laboriosa perseverancia, está pérfidamente amenazada. Alerta pues, costarricenses, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparad vuestras armas. Aquí no encontrarán jamás los invasores, partidos, espías ni traidores. Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como la Santa Madre que todo cuanto ama y a exterminar hasta el último de sus enemigos. Entonces, un poco la invitación de esta disertación el día de hoy es no tanto analizar lo que dijo Juan Rafael Mora Porras hace 170 años, sino qué significado tiene ese llamado, esa advertencia que hizo Juan Rafael Mora Porras hoy, 2025, de cara a un 2026, próximos a un proceso electoral y demás. Entonces es muy importante que pongamos en perspectiva qué significa eso. Ya casi, ok. Ese estudio realmente, como varios trabajos que uno va desarrollando a lo largo del tiempo y se van algunos acumulando, otros van saliendo a la luz, otros van madurando. Ese es un trabajo que yo empecé a desarrollar más o menos a partir de 2021, donde surgió una publicación de la Universidad de Costa Rica, en donde dos colegas historiadores, Iván Molina y David, este estudio, que fue un trabajo que se publicó en el 2021 en el momento del bicentenario de las independencias centroamericanas, y es un texto que en realidad es un compilado de ensayos, ya se publicaron antes, otros se reeditaron, etc. Entonces es un libro que deja como un gran vacío, pero sí generó esa inquietud, por lo menos en ese momento, de tratar en la medida de lo posible articular una narrativa en torno a las memorias de Juan Rafael Mora Porras. Y antes de partir de eso, es importante mencionar cuál es el fundamento teórico, digámoslo así, de esta investigación, en donde vamos a diferenciar la diferencia entre los conceptos de historia y de memoria, o de memorias en este caso. ¿Okay? La historia es un hecho pretérito, un hecho pasado que ya fue. ¿Okay? Lo que podemos hacer de la historia son interpretaciones, son análisis, son relecturas, etc. Pero como dice el refrán popular, lo hecho está, lo pasado, pasado. Dice una canción por ahí. ¿Okay? Sin embargo, las memorias es lo que le da sentido a la historia. ¿Por qué recordamos? ¿Por qué en determinado momento recordamos un personaje histórico de una determinada manera? ¿Por qué cierto significado en un determinado momento? Por ejemplo, la figura de Juan Rafael Mora Porras no es el mismo significado que tuvo en la década de los 80, por ejemplo, en el contexto de las guerrillas centroamericanas y los procesos de pacificación, que lo que pudo haber tenido en el 2007 en la coyuntura del TLC, a como podamos entender a Juan Rafael Mora Porras hoy. ¿Okay? Entonces es muy importante tener claro el qué se recuerda, para qué se recuerda y cómo se recuerda. Entonces, en ese sentido, la historia de Juan Rafael Mora Porras vamos a circunscribir principalmente a su papel político y militar en el siglo XIX. Una figura determinante que de alguna u otra forma es el parteaguas en el siglo XIX en lo que compete a la conformación del Estado costarricense, principalmente porque en su gobierno, entre 1849 y 1859, de alguna u otra forma se consolidaron las instituciones de lo que hoy conocemos como el Estado costarricense, principalmente las bases de la institucionalidad, y eso es muy importante y lo vamos a retomar luego, principalmente lo que son los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Okay? Entonces, bajarlo por ahí, después lo vamos a retomar.
Entonces la memoria de Juan Rafael Mora Porras significa su legado en función de luchas en determinados presentes, ¿verdad? Como les dije hace un rato, no es lo mismo Mora entenderlo en los años 80, no es lo mismo entenderlo hace 20 y pico de años, o entenderlo en 2025, ¿ok? Su figura entonces se convierte en un espacio de disputa entre narrativas, y cuando hablo aquí de disputa no estoy hablando de confrontaciones, sino que son diferentes percepciones o abordajes de la figura. ¿Y por qué de alguna u otra forma hoy ese legado necesitamos homologarlo? No mantener memorias de Mora dispersas, sino más bien unificarlas. Pero por ahí vamos. La historia de Juan Rafael Mora, sus datos biográficos. Bueno, él nace el 8 de febrero de 1814, cumpleaños igual que mi mamá, hijo de Camilo Mora Alvarado y Ana Benita Porras Ulloa. Fue cafetalero, fue comerciante, destacado en la caficultura y la actividad azucarera en su momento, incursionó en la banca, en el comercio detallista, en el centro de San José. Su carrera política, bueno, y abarca prácticamente todos los cargos públicos, desde alcalde de San José, vicepresidente de la República, presidente de Costa Rica, como les dije hace un rato, de 1849 a 1859, una década gobernó Juan Rafael Mora Porras, que a pesar de que lo recordamos especialmente por su participación y liderazgo en la guerra de 1856-57, realmente hay que analizar a Mora o el gobierno de Mora en el contexto o la importancia que tuvo esa década en la afirmación de la institucionalidad costarricense. Durante ese gobierno entonces se dio la centralización y la modernización del Estado costarricense tal y lo conocemos hoy en día. Es una época de bonanza cafetalera y construcción de obras de infraestructura. Aquí diagonal estuvo, por ejemplo, el Palacio Nacional, ¿verdad?, construido durante el gobierno de Juan Rafael Mora Porras, sede de los tres poderes del Estado, donde está el Banco Central. Luego se establecieron tratados limítrofes, eso es muy importante y se tiende como a invisibilizar. Durante el gobierno de Mora se firman dos tratados limítrofes, uno con Colombia, que era entonces Panamá, 1856, y el tratado vigente con Nicaragua, el Tratado Caña Jerez de 1858. Su final trágico, se fue derrocado en 1859, exiliado en El Salvador, y regresa en 1860 y muere fusilado en Punta Arenas en septiembre de dicho año. Esto nos hace entonces ver cómo se ha estudiado Juan Rafael Mora en diferentes momentos, o por lo menos en cuanto a la historiografía contemporánea, qué estudios se han hecho, ¿verdad? Por ejemplo, entre 2004 y 2017 en el Museo de Historia Cultural Juan Santa María, en la editorial del museo, se publica el libro Élite, Negocios y Política, que es un análisis de la década del gobierno de Mora. Luego un texto ya clásico de 2007, reeditado en 2013, de don Armando Vargas Araya, ¿verdad?, El lado oculto del presidente Mora, que es una reinterpretación, una visibilización del personaje desde el punto de vista contemporáneo. Luego un estudio, una especie de estado de la cuestión que hizo en 2015 don Iván Molina con respecto a las primeras biografías de Juan Rafael Mora Porras, que nos evidencia todas las publicaciones de finales del siglo XIX, principios del siglo XX que se hacen en torno al personaje. Y el librito que mencionamos hace un rato de Héroe de la Discordia. Otro elemento importante que ha tenido Mora es que ha sido personaje que, a pesar de sus visibilizaciones o ocultaciones, ha tenido una presencia constante entre la memoria colectiva costarricense, principalmente entre los homenajes públicos. A partir de 1895, el 15 de septiembre de 1895, con la develación del Monumento Nacional, pues la figura de Mora adquiere un protagonismo importantísimo, dado que es donde se sientan las bases de la identidad nacional, y la campaña de 1856-57 se centra como el hecho histórico articulador de la identidad costarricense. Prueba de ello es que hasta el presente los actos oficiales de los 15 de septiembre se llevan a cabo al pie del Monumento Nacional, ¿verdad? Pero también tenemos acá, en 1915, cuando se trajeron los restos de Juan Rafael Mora Porras a San José. Luego en 1927, cuando se inauguró la Escuela Juan Rafael Mora Porras en Paseo Colón, que fue un acto muy interesante y muy bonito, porque participaron los veteranos de la guerra de 1856-57. Lo mismo en 1929, durante el gobierno de Cleto González Víquez, que se develó el monumento que está aquí al frente, ¿verdad?, el monumento de la memoria de Mora. Y una serie de publicaciones, ediciones, más adelante,
por ejemplo, en la numismática, en la filatelia. Es una figura reiterativa dentro de la circulación de billetes, estampillas, sellos postales y demás, ¿verdad? Y también una figura recurrente o inspiración dentro del arte, y eso nos dice que de alguna u otra forma el liderazgo de Mora ha trascendido a través de generaciones, ha trascendido a través de abordajes artísticos, culturales y demás. Por ejemplo, grabados del siglo XIX, periódicos o medios estadounidenses, el Harper Weekly, por ejemplo, que presenta un retrato, un grabado con Rafael Mora Porras, de medio cuerpo, digámoslo así. El retrato en la Asamblea Legislativa en el Congreso de la República de Aquiles Vigot. Lo mismo el cuadro de Tomás Povedano de Arcos, que es el fundador de la, ¿cómo se llama?, de la Escuela de Bellas Artes de Costa Rica. Y tiene este retrato que cumplió 100 años, este año también, el retrato de Juan Rafael Mora Porras, que forma parte de la colección del museo, pero que en algún momento fue parte de la colección de la Cancillería costarricense. Y en 2012, este retrato, que es muy importante, de Gonzalo Morales Saures, porque es el retrato que nos representa Mora de una forma anacrónica con la cinta o con la banda presidencial, que es algo que se empieza a utilizar a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero que ese retrato, después de 2021, se colocó en las diferentes sedes diplomáticas o embajadas de Costa Rica en el extranjero. Este retrato o esta reproducción del retrato de Morales Saures, que creo que hay un chicle, ¿verdad?, aquí en el Club Unión, si no estoy mal informado, ¿verdad? También a lo largo del tiempo se han utilizado algunos topónimos o algunas localidades nacionales inspiradas en el nombre de Mora, ¿verdad? Desde 1854, lo que hoy se conoce como el distrito de Moracia, forma parte del cantón de Nicoya, pero que en su momento Guanacaste, toda la provincia de Guanacaste se denominó como Moracia, ¿verdad? Pero bueno, hoy se mantiene ese distrito. El cantón de Mora, en San José, desde 1883, ¿verdad?, dedicado a la memoria de Juan Mora Fernández y Juan Rafael Mora Porras. Y un caso que a mí me llamó mucho la atención, que hasta ese entonces, cuando hice ese trabajo, lo descubrí, digámoslo así, que es el cantón de Moravia, 1914, que coincidiendo con el centenario del nacimiento de Juan Rafael Mora Porras, se creó el cantón de Moravia. Entonces, visto todo este panorama, es cuando empezamos a ver las diferentes memorias o las diferentes reinterpretaciones o apropiaciones del personaje desde diferentes posturas, desde diferentes abordajes. Una de ellas, y una de las más importantes, es la figura de Juan Rafael Mora Porras como empresario. ¿Okay? Mora Porras se presenta como un personaje con una importante trayectoria como empresario agrícola, como empresario comercial. Dice que durante su juventud realizó viajes al extranjero con fines empresariales. También destacó en la caficultura y la actividad azucarera. Y también podríamos mencionar que durante su gobierno se creó la Fábrica Nacional de Licores, una de las instituciones más antiguas y vigentes de la historia del país, ¿verdad?, cuya primer sede es actualmente sede del Ministerio de Cultura y Juventud. También fue comerciante detallista en San José, ¿verdad? También su gobierno favoreció a la burguesía agraria, también incursiona en los últimos años de su gobierno en la actividad bancaria, y también durante su exilio en El Salvador, a partir de 1859, desarrolló junto a José María Cañas Escamilla, salvadoreño, en esta nación centroamericana, se desarrolló también como empresario cafetalero, ¿verdad? Y a la luz de la proclama del 170 aniversario, la proclama del 20 de noviembre de 1855, vemos cómo Mora, de alguna u otra forma, a través de ese discurso, él se empieza a visibilizar también como un exitoso empresario que llama a las armas, que llama o que hace esta alerta ciudadana, porque realmente lo que podemos interpretar de la proclama del 20 de noviembre del 55 es esa alerta ciudadana, en donde nos dice que esa paz venturosa que, unida a nuestra laboriosa labor, nuestra laboriosa perseverancia, ha aumentado tanto nuestro crédito, riqueza y felicidad. Ahí se ve, digamos, toda la importancia que adquiere la actividad de la caficultura en ese contexto, ¿verdad? Además, y esto es algo muy interesante, cuando yo estaba en la escuela hace unos añillos, yo recuerdo salíamos a vacaciones en noviembre, no sé si recuerdan de eso, y volvíamos a clases en marzo.
Pero ¿qué pasaba en esos 3 meses de vacaciones? Era la época de recolección del café, ¿verdad? Entonces, Mora hace el llamado a la ciudadanía precisamente en noviembre, al inicio de la época de la cosecha cafetalera. Y Costa Rica va a la guerra el 1 de marzo de 1856, precisamente cuando va culminando la época de cosecha del café, ¿verdad? Entonces, cuando él dice, no interrumpáis vuestras nobles faenas, pero preparadnos para las armas. Es decir, no desatendamos la actividad cafetalera, pero también hay una amenaza que hay que atender. ¿Okay? Entonces, ahí es muy importante el liderazgo como empresario que tiene Mora y que expresa a través de esta proclama. Hay otro abordaje muy interesante y bueno, puse esa imagen de Hugo Díaz, pero desde, digamos, en la época del TLC, entre 2003 y 2007, se dieron imágenes interesantísimas, cómo Mora se utilizó como referente de la lucha en contra del TLC, por ejemplo, que la última gran manifestación antes del referéndum del 7 de octubre de 2007 se hizo justamente el 30 de septiembre de ese año, ¿verdad? Que se hizo una gran manifestación en el Paseo Colón, todavía me acuerdo, en donde, bueno, Mora se ha representado también como un líder antiimperialista, dado que durante la campaña del 56-57 condujo al ejército costarricense contra Walker y los filibusteros, defendiendo la soberanía nacional y sobre todo un pensamiento apenas que empezaba a tomar forma en los Estados Unidos, que es el destino manifiesto. De alguna u otra forma, el expansionismo de Walker viene anunciando, porque no hay que perder de vista que esto es antes de la guerra de secesión estadounidense, antes de que se diera la unión entre el norte y el sur, los estados capitalistas del norte, los estados esclavistas del sur, que se integrasen entre sí, y antes incluso de las últimas, de las primeras acciones del gobierno estadounidense por extender su dominio por América Latina, principalmente en 1898 con la independencia cubana y Puerto Rico en 1901 y la enmienda Platt, ¿verdad? Que es cuando ya Estados Unidos de alguna u otra forma pone en claro cuál es su proyecto imperialista. Estamos hablando de 1856, un antiimperialismo, llamémosle temprano, por parte de Mora, ¿okay? Por eso les decía desde el principio, Mora lo que hace es alertar. Hace 170 años Mora alerta de lo que está sucediendo. También Mora a lo largo del tiempo, entonces, de acuerdo con ese antiimperialismo temprano, llamémoslo así, es recordado como héroe glorioso, anticolonial, antiimperialista, y principalmente es retomado este discurso dentro de conmemoraciones cívicas prácticamente desde finales del siglo XIX. Empieza a tener mucho peso estas interpretaciones de Mora como líder antiimperialista, por ejemplo, desde 1931, cuando se formó el Partido Comunista en Costa Rica. También durante la década de 1950, cuando se conmemoró el centenario de la campaña del 56-57, ¿verdad? Que hasta el mismo gobierno de José Figueres Ferrer tomó la guerra del 56-57 como un referente por la defensa de la identidad nacional. Y también, bueno, las posiciones de izquierda, que también hay escritos por ahí de don Manuel Mora, de Ferretto y otros líderes del Partido Comunista de ese entonces. Durante los años 70 y 80, Mora es un referente principalmente dentro del contexto de las guerrillas centroamericanas y también dentro de los procesos de pacificación en Centroamérica a finales de la década de 1980. Y también entre 2003 y 2007, que se dio esta discusión tan larga, digamos, de lo que fue el Tratado de Libre Comercio, que Mora se tomó como un referente de la construcción identitaria, o por lo menos como pilar de la lucha antiimperialista. Entonces ahí es donde se nos presenta, dentro de esta misma proclama del 20 de noviembre, cómo también se ve no solamente su liderazgo como empresario, sino también su liderazgo antiimperialista. Entonces nos habla de una gravilla de advenedizos, escoria de todos los pueblos, condenados por la justicia de la Unión Americana, no encontrando ya dónde hoy están, en qué asociar su voracidad, proyectan invadir Costa Rica para buscar en vuestras esposas e hijos, en vuestras casas y haciendas, goces a sus feroces pasiones, aliento a su desenfrenada codicia. Y esa es una obra muy interesante de 2010 de Rodolfo Zagot, que nos presenta a Mora como líder antiimperialista y
un campesino, ¿verdad? Aplastando la bandera de la Unión Americana, un poco como haciendo referencia a eso es una obra, que eso es un afiche que conserva el museo de la embajada venezolana en Costa Rica, que era entonces una visión completamente política, apologética de Mora, ¿verdad?, con respecto a posiciones antiimperialistas. También, bueno, una memoria cívica y popular, que bueno, eso en el estudio original de 2021 no lo había considerado, pero también Mora tiene una importancia ciudadana, y principalmente una figura que de alguna u otra forma es cercana al pueblo. Mora es un símbolo cívico, presente en escuelas, plazas, conmemoraciones patrias, como por ejemplo hasta el mismo himno de la bandera hace referencia a la memoria de Juan Rafael Mora Porras. También en memorias comunitarias, cómo se han construido, por ejemplo, murales, cómo se han construido, o se han compuesto obras culturales, cantatas, obras de teatro inspiradas en Mora, y también la literatura popular, ¿verdad? Por ejemplo, ejemplos de estos son, por ejemplo, la cantata de la Guerra del 56 de Dionisio Cabal, ¿verdad?, que se produce originalmente en 1984, pero tuvo diferentes versiones a lo largo del tiempo hasta la pérdida irreparable física de don Dionisio en 2021, y varios murales históricos, por ejemplo, que está en la ciudad de Alajuela, detrás del Parque Juan Santamaría, y recientemente en el Parque Mora y Cañas, ambos obras de Carlos Aguilar Durán, ¿verdad? Y es una figura cercana al pueblo, evocado como héroe popular, héroe del pueblo, asociado a valores de resistencia, justicia y soberanía, ¿verdad? También tiene un uso pedagógico, que eso lo ha reforzado muy bien, hay que mencionarlo, la Academia Morista Costarricense, como desde 2010, por ejemplo, dentro del calendario escolar se conmemora lo que es la Semana Morista a finales de septiembre, y se han producido una importante cantidad de materiales educativos que lo presentan como una referencia nacional, es decir, que independientemente de la posición, si sea como empresario, antiimperialista, líder popular, Mora es una figura que se representa históricamente como un líder incuestionable, independientemente de la postura que lo veamos. Y haciendo referencia también a estas memorias de Mora como figura de referente popular, una frase también de esta proclama del 20 de noviembre del 55, que dice: yo velo por vosotros, bien convencido de que en el instante del peligro, apenas retumbe el primer cañonazo del alma, todos os reuniréis en torno a mí, bajo nuestro libre pabellón nacional. Eso es un líder de consenso, no es un líder de disputas, no es un líder que crea divisiones, más bien es lo que está planteando o está apelando a la unidad nacional en esta advertencia, en este proclama de hace 170 años. Y en los años recientes, pues Mora dice, ha adquirido una memorial oficial, digámoslo así. Por ejemplo, desde 2010, cuando se le declara héroe nacional y libertador de América, que eso es un papel muy importante, que creo que ninguna figura en el país tiene esa relevancia o ese reconocimiento ciudadano, ¿verdad? O sea, creo que cualquier niño, cualquier estudiante reconoce la figura de Mora, ¿no?, como un líder político indiscutible. Luego en 2014, que se dieron una serie de conmemoraciones en torno al bicentenario del nacimiento de Mora en el gobierno de Laura Chinchilla, que tuvo un reverdecimiento, digámoslo así, un nuevo sitio dentro de la oficialidad, las memorias de la campaña del 56, los héroes de la guerra del 56-57, Pancha Carrasco, Nicolás Aguilar, etcétera, el mismo Juan Santamaría adquieren importancia fundamental. Y en 2015 se crea, producto de esa conmemoración del Bicentenario Morista en 2014, luego de esa comisión oficial, en el 2015 se creó o surgió la Academia Morista Costarricense, ¿verdad?, que es una academia docta, como nos señaló hace un ratito doña Elizabeth. Y en 2015 la Universidad Técnica Nacional, última universidad estatal del país, cuando en sus primeros años se declaró Universidad Morista.
y tiene esta obra, por ejemplo, la que está a la par de la de Manuel Carranza, es un mural de Zafra, un artista español, un muralista que hizo este cuadro en la sede del centro de Alajuela, y también un busto que hay en la sede de Punta Arenas, en el Roble, de Juan Rafael Mora Porras, en la sede de la UTN allá en Punta Arenas. En 2021, con motivo del bicentenario, pues Mora adquiere un protagonismo importante, también el bicentenario de las independencias, y entre 2026 y 2027, en el 170 aniversario, pues es un momento en el que la figura de Juan Rafael Mora Porras va a volver, o se espera que vuelva como referente de la unidad, vuelve como referente del liderazgo nacional, entre otros. Y ya para ir cerrando, entonces, la misma proclama nos habla de esa reivindicación o de esa reinterpretación histórica del personaje, donde aquí no encontrarán jamás los invasores partidos, espías ni traidores. Hay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, atormentar discordias o vendernos. Nuevamente nos habla de un héroe o de un personaje que convoca a la unidad nacional, no a la división, ¿verdad? Quizás el tema más polémico en torno a las memorias de Mora es el magnicidio o el fusilamiento de Mora, ¿verdad? Que era como mis grandes tormentos infantiles de cuando uno empieza a estudiar la historia, que uno dice, ¿por qué el héroe de 1856, el líder referente, de un momento a otro, 4 años después está muriendo fusilado, ¿verdad? Bueno, múltiples interpretaciones, ¿verdad? En torno al tema, ¿verdad? Algunos lo ven como un acto de traición política de sus enemigos, ¿verdad? Otros lo ven como una condena institucional, como una invasión militar e intento de golpe de Estado. Son otras posiciones políticas. Es un debate que todavía hoy, en 2025, sigue abierto, ¿no? Y también es resultado de disconformidades de la burguesía nacional tras su derrocamiento y destierro. Puede ser como quizás la más viable. Y es un tema especialmente sensible, ¿no? Es un episodio especialmente complejo y polémico de la historia nacional y que ha generado debates académicos y culturales sobre su legitimidad, y que ha sido representado a través de múltiples investigaciones académicas, a través del cine, a través de teatro, a través de la cantata, etcétera, ¿verdad? La música y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, con el Armando el Magnicidio, que fue el último, ¿verdad?, que se ha presentado. Bueno, hay mucho gusto, ahorita conversamos. Y cómo se ha ido interpretando y reinterpretando ese hecho histórico que, repito, a la fecha sigue siendo un debate abierto en torno a las memorias de Mora. Y ya para ir concluyendo, ahora sí, ¿verdad?, la vigencia de las memorias de Mora, y principalmente de la proclama de 1855, es que a pesar del tiempo, a pesar de que ya prácticamente 2 siglos después, es un llamado a la unidad y la soberanía. La proclama de 1855, yo tuve un dedazo, reafirma la defensa de la patria y la cohesión ciudadana. Reestructuras históricas, su figura ha sido resignificada en distintos momentos históricos, como les dije hace un rato, ¿verdad? Como la interpretación de Mora que se hace en 1956 es muy diferente a la interpretación que se hace en los años 70, 80, hace 20 y pico de años, etcétera, ¿verdad? Y qué significado tiene Juan Rafael Mora Porras hoy. En cuanto a la institucionalización, es un héroe que se ha ido reconociendo como héroe nacional, como libertador, como un hito republicano a partir de 2014, 2015, 2021, y vuelve a hacerlo de cara a las conmemoraciones del 170 aniversario de la campaña. Es un personaje con una proyección pedagógica y política importante, y su memoria, o sea, la figura del personaje, sus proclamas, son referentes vigentes para la educación cívica y la reflexión democrática, especialmente en el marco de lo que tenemos a un par de meses de las elecciones nacionales. Y el comentario del cierre que puedo hacer, digamos, de esta reinterpretación de Mora o presentar las diferentes referencias, es que más que nunca se necesita construir un consenso en torno a la unidad ciudadana, lo que representa un líder político hoy, ¿verdad?, que es aquella figura que invita al diálogo, que invita al consenso, no a la división, no quien grita más, quien divide más, quien pelea por tener o no tener la razón. Costa Rica históricamente, y creo que veo gente grande, es un país que históricamente se ha construido a través de consensos.
¿verdad? Esa institucionalidad que tenemos hoy, que tal vez no sea perfecta, pero es algo que nos ha hecho distintos de alguna u otra forma. Yo se lo digo mucho a los estudiantes, se lo dije hace poco a un grupo de docentes en una actividad del Colipro. Cuando uno sale del país, ¿en cuál país uno puede tomar agua del tubo tranquilamente? Muy pocos. Y esas cosas suceden acá en el país. Entonces no somos el país perfecto. Hay muchas oportunidades de mejora, llamémoslo así, pero más que nunca, hoy, de cara a un proceso ciudadano determinante, es importante crear el consenso, el diálogo, y que es un país, revisar la historia hoy significa ver cuál es la importancia que han tenido los consensos a lo largo de la historia. De mi parte, muchas gracias. Ahí les dejo un código QR para que puedan seguir actividades del museo y demás. Creo que estamos. Muchas gracias.